semestre del año pasado, o sea, la última foto de la fractura social en la Argentina. Muchas veces pensamos que el problema es la grieta, que no nos ponemos de acuerdo, que hay mitad para un lado, mitad para el otro, que el problema es que pensamos diferente. Bueno, el problema no es que pensamos diferente, el problema es que vivimos diferente. Y esa fractura, que de rato se empieza a parecerse una hondonada, se empieza a convertir en indeleble y empieza a dejar rastros severos. Rastros que van a durar más de una generación, porque los chicos pobres de hoy van a ser los adultos que fueron pobres, en el mejor de los casos, si salen de esa condición, pero que van a estar marcados por esa experiencia. Hoy el dato que dio a conocer el INDEC es este. En el primer semestre de 2021 había 40,6% de pobreza y eso bajó al 37,3%. En el primer semestre de 2021 había 10,7% de indigencia y eso bajó al 8,2%. Esto quiere decir que los pobres pasaron de ser algo cercano a 19 millones a ser algo alrededor de los 17 millones. Digo alrededor porque justamente el INDEC mide en 31 aglomerados urbanos y eso hay que extrapolarlo al resto de la población nacional. Ahora, fíjate vos el derrotero de la pobreza a lo largo de los últimos 3 años. Lo que marca esa serie, si uno mira el segundo semestre de 2019, es que en ese momento, cuando deja Macri el gobierno, la foto era esa, 35,5% de pobres. Claro, en rigor, cuando sube en el primer semestre del 2020, sube un poco por la pandemia, pero un poco también por la última parte del gobierno de Macri. Ese 40,9% refleja también el desbarranque del modelo económico que, llevó el dólar en ese año solamente de 40 a 70 pesos en el mercado oficial. Bueno, después siguió subiendo porque ahí estuvo lo más duro de la pandemia y de la cuarentena que destruyó millones de puestos de trabajo y llegó al pico del 42%, que es el patrón de comparación con el que hay que mirar este segundo semestre de 2021, porque siempre hay que comparar mismos semestres de distintos años. Y ahí la caída es muy fuerte, del 42 al 37%, con la escala en el 40,6% de la primera mitad del año pasado. O sea, la pobreza perfora el 40% y se estaciona en un 37,3%, que es altísimo y que, atención, es más alto que antes de la pandemia. Esto es lo que le señalaba hace un rato a la portavoz del gobierno, a Gabriela Cerruti. Mirá vos lo que pasa acá. Déjame el anterior. Entre el momento aquel, el momento en el que deja Macri el gobierno, y este momento, ya se recuperó, por ejemplo, toda la actividad perdida. Ya se recuperó el bajón ese de la pandemia, con el crecimiento del 10,1% del año pasado, ya se recuperó. El empleo destruido durante la pandemia ya se recuperó y con creces. Hay más empleo. Hay más empleo en cantidad y hay más tasa de empleo. O sea, hay más gente de la población que labura. Ahora, fíjate vos que aún cuando hay más actividad y más empleo, también hay más pobreza. Y esto es una señal de alarma, es una luz amarilla porque marca que el efecto inflación, el efecto precios, pesa más que el efecto empleo. O sea que está habiendo mucha gente que consigue empleo, pero que ese empleo tiene sueldos de pobreza. Con la indigencia, en cambio, que es la siguiente serie, ocurre algo interesante y destacable, que es que cayó muy fuerte entre la segunda mitad de 2020 y este momento, al 8,2%, y que está prácticamente a la par de lo que estaba en el segundo semestre de 2019. ¿Cuál es el riesgo acá? Lo que están subiendo los alimentos ahora. En estos primeros 2-3 meses del 2022, y sobre todo en este tercer mes, el del mes de marzo, con la guerra, hoy dieron a conocer la cifra de inflación en Alemania y dio 2,5% en el mes. Algo que nunca hasta ahora se había registrado desde la reunificación, desde que Alemania es un país de vuelta. Así de grave es el aumento de alimentos. Por eso digo, con la indigencia sí hubo un paso adelante fuerte, realmente destacable, en esa reducción del 10,5 al 8,2, pero una señal de alarma en lo que suben ahora los precios.
En este contexto habló esta mañana el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sobre este problema de los sueldos de pobreza, los ingresos que tiene gente que labura, que se toma el colectivo, que va, viaja, labura las 8 horas, vuelve y ve a sus hijos y no les puede dar un ingreso que los saque de la pobreza. Bueno, sobre esto dijo lo siguiente. Nosotros lo que estamos viendo es que las negociaciones paritarias están funcionando adecuadamente, aún con esta inflación alta. O sea, el tema es que a veces uno mira en la negociación paritaria el número anual y no mira el número, la frecuencia de ajustes o cuál es el ajuste inicial. Francamente, no voy a ser yo quien lo desmienta. Ustedes en su casa, nada. Me parece que es hora, en algún punto, es hora de cuidar las palabras, ¿no? Cuando se habla desde un puesto tan bien remunerado como el de ministro, cuando se habla desde un lugar de tanta responsabilidad, frente a algo muy complicado, que es el fenómeno de los trabajadores pobres. Decir una cosa así a alguien que por ahí tiene un sueldo de convenio de 60, 70 mil pesos, que no llega a los 83.000 que hay que tener para no ser pobre, yo sería más cauteloso que el ministro, francamente. Pero mirá estos datos. Estas son las ciudades donde la pobreza creció o donde es muy alta todavía. En el Gran San Luis, por ejemplo, aumenta entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2021. Aumenta del 44 al 47. En Concordia baja, pero mirá en qué niveles. Mirá en qué niveles. Arriba del 50% de pobres en esta ciudad de Entre Ríos. Del 56 baja, pero el 51,5 es muy alto. Y en los partidos del Gran Buenos Aires, que es donde más pobres se acumulan, donde mayor bolsón de pobreza hay, bajó, pero del 45,3 al 42,3%. Esto es 5 puntos por arriba de la pobreza promedio a nivel nacional. Esto es lo que hay en los partidos del Gran Buenos Aires, según el informe que acaba de dar el INDEC hace minutos nada más. Y lo que me parece más grave de todo es la cuestión de los chicos. Lo que les decía, la fractura social que nos divide, que se proyecta sobre la próxima generación, es esta que van a ver ahora. En el primer semestre del año pasado era 54,3. Hubo un alivio respecto del 57 que llegó a tener la pobreza infantil, la de menores de 14 años. Pero fíjate la que tenemos ahora. Sigue siendo más de la mitad de los chicos menores de 14 años pobre. Es menos, es cierto. Son 3 puntos menos que en ese momento. ¿Pero hay algo que festejar? ¿Acaso en esta cifra? La propia portavoz del gobierno hace un ratito dijo que no. Evidentemente, esta es la fractura que, como digo, proyecta su sombra sobre la próxima generación, la de nuestros hijos, la de los que hoy tienen poquitos años, que quizás, en el caso de los nuestros, y hay que ser agradecidos, vivan por encima de ese nivel, pero van a vivir en un país, y espero que compartan un país con sus compatriotas que mayoritariamente están, lamentablemente, abajo de esa línea. Los que van a ser sus compatriotas hoy están abajo de esa línea.